Gloria al Señor. ¿Cuántos gozamos, mis hermanos? Antes de iniciar, ¿por qué no elevamos una oración por nuestra hermanita Flor, mis hermanos? Creo que todos la conocemos, ¿verdad? ¿Quién de aquí no la conoce? Es nuestra pastora, ¿verdad? Pues ahora le tocó estar mal de salud, mis hermanos, pero confiamos en el Señor, que el Dios Todopoderoso la tiene en sus manos, creyendo, hermanos, que Él la va a levantar, hermanos, como lo ha hecho muchas veces en su vida, ¿sí? Ha pasado por tiempos difíciles y Dios ha mostrado su poder en ella, y creo que en esta no va a ser la excepción, donde el Señor va a manifestar su poder. Y así, con ese sentir, mis hermanos, vamos a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedirle misericordia, amén. Pedirle que extienda su mano poderosa ahí donde está en el hospital, y que se encargue Él del estado de salud de nuestra hermana. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias una vez más te damos en el nombre de Jesús. Ahora venimos, Señor, ante tu presencia, Padre, juntos, unánimes, Señor, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno, Señor, y porque solamente en ti, Señor, está nuestra esperanza, está nuestro refugio, mi Dios. Y va a venir a poner en tus manos, Señor, a nuestra hermana Flor, Señor, tu sierva, que en ese tiempo, Señor, se encuentra, Señor, internada en el hospital general. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa, Señor, una vez más sobre su vida y sobre su cuerpo, Señor. Que toque, Señor, cada órgano de su ser, Señor, y que seas tú, Señor, su restaurador, que seas tú, Señor, su sanador, Padre. Clamamos, Señor, como hijos tuyos, Señor, por tu sierva, y te pedimos, Señor, que por medio de la multitud de tus misericordias, Señor, tu misericordia se extienda una vez más para con ella. Dale una vez más, Señor, esa victoria que tú le has venido dando, Señor, desde tiempo atrás, Señor. Que tú, Señor, te has manifestado de una manera especial sobre su vida. Y creemos, Padre, que tú, Señor, la vas a levantar con un propósito. Venimos ante ti, Señor, porque tú eres nuestra única esperanza, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro Salvador y Sanador, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias. Y en tus manos, Señor, nos ponemos en esta tarde, Señor, para invocar, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, que venga y nos llene, Señor, en este lugar, Padre. Venimos, Señor, a pedirte, Señor, que tú dirijas, Señor, este servicio, Padre, que sigas dirigiéndolo, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, y que tu palabra, Señor, venga, Señor, a nuestro ser, con esa fortaleza, con esa fuerza, Señor, para hacernos, Señor, levantar, y así tu nombre, Señor, exaltar en esta tarde, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te lo pedimos. Amén. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos? Gloria al Señor. Dije, ya lo regué. Gloria al Señor. Hoy, hermanos, íbamos a hacer la Santa Cena, pero la vamos a posponer para la próxima semana, primero Dios, que nos dé tiempo y salud. Pero vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Gloria al Señor. Capítulo 6. Y voy a hablar un poco referente a lo que es lo de la cena del Señor, pero más que nada, hermanos, el mensaje es: solamente cree, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, y serás salvo tú y tu casa. Solamente cree. ¿Cuántos creen en el Señor, hermanos? ¿Y cuántos le creen? Porque es muy diferente, ¿verdad? Creer y creerle. Porque hasta los demonios creen y tiemblan, hermanos. Gloria al Señor.
capítulo 6, ya estamos ahí, mis hermanos. Versículo 25. Aquí habla sobre cuando Jesús declara que Él es el pan de vida. Capítulo 6, versículo 25 dice: en el nombre de Cristo Jesús. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en quién, en el que Él ha enviado. ¿Sí? Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Le estaban diciendo a Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Dios bendiga su palabra. Amén. Hermanos, aquí la palabra del Señor nos trae una enseñanza, hermanos, tan importante, que a veces la pasamos por alto. Y a veces lo pasamos por alto porque leemos solamente por leer y por decir: bueno, pues hoy leí 20 capítulos a la semana. Pero a veces no nos detenemos en las Escrituras, en lo que el Señor quiere decir. Porque más adelante, hermanos, habla sobre que nosotros tenemos que comer su carne. Y la gente en aquel tiempo le decían: ¿qué quiere que comamos su carne? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí Jesús, hermanos, nos está enseñando algo tan especial. Le decía, la gente le empezó a preguntar y le empezó a decir: ¿cuándo viniste acá? No sé si usted ha leído los versículos atrás lo que dice, ¿verdad? Dice que hubo algo muy especial. ¿Sí se acuerda usted lo que hizo Dios antes de este acontecimiento? Dice la palabra del Señor que Él alimentó a los 5,000, a 5,000 personas, y contando puros hombres, sin contar mujeres y niños. Dice la Escritura que estaban ellos ahí reunidos en el desierto, y Dios les dio de comer. Jesús les dio de comer.
Después Jesús se levanta de temprano y se va, y de noche los discípulos se cruzan el mar, ¿verdad? Y al siguiente día Jesús ya está al otro lado del mar. Y la gente, hermanos, se levanta y despierta y dice, ¿dónde está Jesús? Y empiezan a buscarlo. Empiezan a preguntar, ¿dónde está Jesús? ¿Para dónde se fue? Y muchos empiezan a decir, pues es que, pues mira, no hay las barcas que estaban ahí. Se me hace que las agarraron y se fueron y cruzaron. Y entonces empezaron la gente a cruzar el mar. Y cuando le hallaron, le dijeron, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, ¿por qué no te despediste? ¿Por qué no nos avisaste? Y lo que nos llama aquí la atención, hermano, es que Jesús les empieza a hablar, les empieza a decir, es que ustedes no me buscan por lo que yo soy. Ustedes no me buscan por mí. Ustedes me buscan porque se saciaron del alimento, se saciaron de pan. Ustedes me buscan porque los alimenté un día y se gozaron. Y dijeron, bueno, pues aquí la tenemos hecha, ¿verdad? Seguimos a Jesús y Jesús nos alimenta y ya no trabajamos. Por eso Jesús le dice más adelantito, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús, hermanos, venía con un propósito, venía a hacer la voluntad de Dios Padre, pero con ese propósito, hermanos, Él venía a darnos alimento espiritual. No sé si usted se acuerda, hermanos, cuando Jesús fue tentado en el desierto, cuando el diablo le tentó con el pan, y que Jesús le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, hermanos, venía a enseñarnos algo diferente. Jesús venía a enseñarnos, hermanos, que no solamente pensáramos en la comida, sino que pensáramos cómo debemos alimentarnos espiritualmente. Hay a veces, hermanos, que olvidamos alimentarnos de la palabra y solamente pensamos en qué comeremos y qué beberemos. Pensamos qué voy a hacer de comer en la tarde, qué voy a hacer de cenar. A veces mi niño Elías, hermanos, nos está preguntando el día antes, ¿y qué me vas a dar de almorzar? Ya está planificando, ¿verdad? Y no se duerme hasta que le digan. Ya se queda tranquilo. Te voy a dar esto y esto. Ah, ok, ya. Y deja de preguntar. Porque hasta que no le contesten, mis hermanos, él sigue preguntando. Qué bueno que sería así con el Padre, ¿verdad? Celestial. Señor, ¿qué me vas a dar de comer en esta semana? ¿Qué me vas a dar de comer en esta tarde, Dios, a través de tu palabra? ¿Qué me vas a dar de mensaje? Y no quedarnos tranquilos y que el Señor nos diga, mira, solamente lee esta palabra y ahí te voy a hablar. Ya nos quedamos tranquilos. Decimos, el Señor me va a alimentar. La gente buscaba a Jesús. Y fíjese, y aun cuando Jesús hacía señales, aun cuando Jesús hacía prodigios y milagros, hermanos, la gente lo buscaba por la comida y por los milagros. Pero no lo buscaban por lo que Él es. ¿Por qué, hermanos, la gente se va? ¿Por qué la gente no busca al Señor? Porque no lo busca como Él es. No busca a Jesús como es Él. Busca a Jesús por beneficio. Busca a Jesús, hermanos, para un bienestar, para una sanidad, es bueno, sí, yo no digo que sea malo, sino que a veces lo buscamos nada más porque nos conviene. Pero cuando se trata de buscarlo en las buenas y en las malas, ahí es donde tenemos que buscarle. Hay veces que nos va mal en la vida, hermanos, y en lugar de buscarle, de invocar su nombre, nos alejamos de Él.
Y a veces decimos, no, pues como Dios ya no me está ayudando, ya no lo voy a invocar, ya no voy a buscar su nombre, ya no lo voy a alabar, ya no lo voy a glorificar, porque como ya no me ayuda, ya hasta aquí. Es muy diferente, hermanos, cuando vemos a alguien que creemos que es de confianza y que nos defrauda, pues decimos, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Ya no voy a confiar más en ti. Pero en el Señor, hermanos, Él quiere que confiemos en Él, no por lo que Él hace por nosotros, sino por lo que Él es. Él es el Hijo de Dios, Él es el pan de vida. Y luego le dicen las personas, entonces le dijeron, ¿qué quieres, qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Fíjese bien lo que estaban preguntando esta gente. No estaba preguntando qué tenemos que hacer para seguirte, ¿ya? No le estaba preguntando qué tenemos que hacer para buscarte a ti. Le estaban diciendo qué tenemos que hacer para hacer la obra de Dios. Jesús le responde, que creáis en aquel que Dios ha enviado. Dios, hermanos, envió a su Hijo para que creamos en Él. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso lo envió Dios, para creer en Jesús, para creer en Él. Y le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Todavía le estaban poniendo ahí peros, hermanos. Todavía no miraban los milagros que el Señor hacía, alimentaba a los 5,000. ¿Quién alimenta a 5,000 personas, hermanos, en el desierto con 5 panes y 2 pececillos? ¿Quién los alimenta, hermanos? Todavía ven ese milagro, hermanos, tan grande, que dicen, ¿qué obras haces tú, Señor? Más atrás también, después de los panes, que después antes de la alimentación de los 5,000, en el capítulo 5, habla acerca de que Jesús sanó a un paralítico en el templo. Sanó a un paralítico. Todavía ven las personas, hermanos, los milagros, la sanidad que el Señor hace en las personas, y todavía le preguntamos, Señor, ¿qué obras haces tú para que creamos en ti? ¿Qué obras haces? Le preguntaron al Señor. Y luego todavía le dicen, Dios nos dio de comer del maná en el desierto, ¿verdad? O sea, como diciéndole, no viene de ti, viene de Dios. La alimentación que nos diste vino de Dios Padre y no vino de ti. Entonces, ya esto ya había pasado anteriormente. Dios nos había alimentado en el desierto con Moisés. Pero ¿qué obras haces tú? Todavía Jesús les dice, ellos comieron, sí, pero ellos comieron y murieron. Dice, pero el pan que yo les doy, con este vivirás eternamente. Y cuando dice para que lo resucite en el postrer día, hermanos, habla acerca de la venida de Cristo en estos tiempos. Cuando dice que lo resucite es aquellos que ya durmieron en el Señor. Y nosotros que estamos aún con vida, hermanos, si toca en este tiempo la venida del Señor, dice la Escritura que Dios va a levantar primero a los que durmieron en Él, en Cristo. Dice, y después nosotros que hemos quedado, hermanos, dice la Escritura, que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y estar siempre con Él. La importancia de alimentarnos de Cristo, hermanos, de su carne, es que nosotros podamos un día estar con Él para siempre. Jesús vino a enseñarnos a cómo vivir, a cómo caminar, hermanos, delante de los hombres, a cómo expresarnos, a cómo dirigirnos ante Dios,
cómo debemos de expresar nuestro interior. Jesús vino al mundo, hermanos, para darnos ejemplo de cómo debemos de vivir para el Señor. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: no te canses de hacer el bien y procura con diligencia presentarte ante tu Dios como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo nos vamos a presentar, mis hermanos, nosotros delante del Señor si no nos alimentamos de la palabra del Señor? La voluntad del Señor es que le conozcamos y le creamos. Ya venimos a los pies de Jesús, ya estamos aquí, hermanos, en la iglesia, en la congregación. ¿Qué nos falta? Pues seguir creyendo, seguir creciendo espiritualmente, seguir alimentándonos de la palabra del Señor. No nada más los domingos, sino de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo una vez más. Alimentándonos para que cuando vengamos aquí juntos, hermanos, en armonía, como dice la Escritura, elevemos una alabanza, una adoración, hermanos, que suba hasta la presencia de Dios como un olor fragante. Pero hay a veces que venimos todos desnutridos, ¿verdad? Agonizando porque no leemos la palabra. Quizás nuestro cuerpo está fuerte, mis hermanos, pero nuestro espíritu está débil. Está agonizando de hambre, de alimento espiritual. Nos procuramos más en alimentar nuestro cuerpo físico que nuestro cuerpo espiritual. Fíjense lo que dice en el 41 en adelante, dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Fíjense bien cómo se expresaba esta gente. Decían: ¿no es este Jesús? Ese es un carpintero. ¿Cómo dice que él descendió del cielo? Es que les hace falta comer la palabra, hermanos. Hay a veces que viene cualquier viento de doctrina y nos mueve y nos dice: es mentira lo que te están enseñando ahí. Mira, vente con nosotros, acá te vamos a enseñar. Y empiezan a enseñar sus filosofías falsas y los empiezan a llevar a una eternidad sin Jesús. Dice: ¿cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús le respondió y les dijo: no murmuren entre sí. O sea, no murmuren, no hablen entre sí. Dice Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y es, hermano, lo que Jesús trata de hablarnos, de decirnos en su palabra. Aquí los judíos estaban murmurando y diciendo: ¿quién es este? Dice que viene del cielo, y no es cierto. Nosotros sabemos que viene de José y de María, nosotros los conocemos. José era carpintero e incluso Jesús fue carpintero. ¿Cómo pues dice él que viene del cielo? Y dice la Escritura en el 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir a mí. Hermanos, ya estamos en el Señor, ya estamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué falta ahora? Necesitamos leer la palabra, escudriñar las Escrituras, porque Dios mismo, hermanos,
dice la Escritura que Él nos enseña y nos dice que Jesús es el pan de vida, que debemos de revestirnos de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mis hermanos, si no leemos las Escrituras? Aquí Jesucristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que ninguno viene a Él si no viene del Padre. Si Dios nuestro Padre, hermanos, no pone en nuestro sentir el acercarnos a Jesús, como dice la Escritura, Él pone el querer como el hacer. No somos nosotros, hermanos, que venimos a los pies de Cristo por nuestra propia voluntad. No es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría. Es Dios mismo tocando nuestro interior para acercarnos a Él en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el que pone en nuestros corazones el querer como el hacer. Él es el que nos hace levantarnos y decir: hasta aquí, porque he reconocido que he pecado contra el cielo y contra Dios y no merezco ser llamado hijo de Dios. Pero por Jesucristo, hermanos, nosotros somos hechos hijos de Dios. Jesús dijo: todo aquel que le recibe a Jesús, hermanos, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero por nuestra propia voluntad, hermanos, no lo vamos a lograr. Y ahora que venimos a los pies de Jesús, ahora que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es necesario, hermanos, que nos metamos en la palabra del Señor y que le pidamos al Padre qué es lo que sigue, qué es lo que el Señor quiere de nosotros o que nosotros hagamos. Porque el Señor, hermanos, el propósito de Él es que nosotros estemos un día con Él en su gloria, alabando y glorificando su santo nombre. Pero Él no va a venir por un pueblo, hermanos, que se olvida de Él, que nada más se jacta de vez en cuando y a ver si me dan ganas. El Señor quiere, hermanos, que nosotros vengamos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, mis hermanos, a esa vida que el Señor nos ofrece. Quizás vienen los problemas, quizás vienen las circunstancias difíciles, hermanos, pero estamos en el Señor y confiando de que Él tiene el control de todas las cosas. Hay a veces que van a venir tiempos difíciles. El Señor nunca dijo que se iban a acabar los problemas, hermanos. Dijo Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los judíos, hermanos, tenían la ventaja porque tenían la ley de Moisés, tenían las escrituras sagradas, hermanos, tenían esa ventaja tan grande en aquel tiempo que se rehusaron en creer en el Señor Jesucristo. Estaban, hermanos, en un tiempo de que estar preparados para recibir al Mesías, pero su egoísmo, mis hermanos, no los dejó abrir los ojos y ver que el Mesías ya estaba presente. Hay a veces que nuestro egoísmo, hermanos, de que ¿por qué me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? Déjame, es mi vida, es muy mi vida, déjame, yo sé lo que hago. Cuando el Señor dice que nos amonestemos unos a otros con amor de Él. Amonestaos unos a otros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajese. Dice la Escritura, de cierto, en el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que tiene al Hijo, hermanos, tiene la vida, como dice la Escritura, pero el que se rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. No es una opción, mis hermanos. Es que el Señor quiere que nosotros creamos en Jesucristo como su Hijo, como el Hijo de Dios,
como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué es comer del pan, hermanos? Es comer de la palabra del Señor. Es estarla digiriendo, ¿verdad? Escudriñando y decir, ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué el Señor me dice esto que haga y no lo estoy haciendo? ¿Por qué el Señor me dice que esto está mal y yo lo estoy haciendo? Hermanos, mucha gente hoy en día, hermanos, se desvía a enseñanzas humanas, hermanos, en teologías humanas, y se desvían del propósito que el Señor tiene para ellos. Hoy en día, hermanos, el divorcio en los cristianos está tremendo, que se está suscitando en todo lugar, hermanos, de tal manera que están blasfemando en contra de la palabra del Señor. El Señor dice que es una sola vez y para siempre. No dice que lo puedes hacer una y otra y otra y otra vez. Hoy en día, hermanos, hay pastores, Señor, que se hacen llamar pastores porque no lo son, hermanos. Porque hoy están viviendo en adulterio, en fornicación. Están casados con una mujer que no es su esposa. Abandonaron a su esposa, a sus hijos y se fueron a otro lugar y se casaron y están ejerciendo el pastorado cuando la palabra del Señor dice que no es así. Qué tremendo, mis hermanos, y que la gente no lo quiere ver. Como dice, ¿verdad? No hay peor ciego como el que no quiere ver. Mis hermanos, tremendo está hoy en día. Hoy en día, hermanos, ya hasta el matrimonio igualitario ya es muy normal, muy común, incluso hasta las iglesias cristianas. Ahora, en Monterrey, no sé si ustedes saben, en Monterrey hay una iglesia de gays, cristiana, hermanos, que abren la palabra y empiezan a predicar, pero están viviendo en adulterio, en fornicación, delante de la presencia de Dios, pero ellos dicen que no, que ellos están bien. Hay gente, hermanos, que ha venido a las iglesias y que tienen esa tendencia de ser atraído por su mismo sexo y vienen aquí y preguntan y dicen, no, es que eso no es de Dios, y mejor se van a otro lugar donde los acepten, donde digan, no, es que así Dios va a trabajar contigo. Y empiezan a trabajar, incluso son hasta líderes de jóvenes, imagínense, hermanos. Líderes de jóvenes inclinándose a su mismo sexo. Es que, hermanos, queremos aceptar nada más lo que nos conviene de la palabra. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. Es bien clara con nosotros. La misma palabra no necesita interpretación, porque la misma palabra se interpreta sola. Lo que pasa es que a veces nosotros nos cerramos, nos cegamos y decimos, no, esto no es de Dios, o esto no es para mí, o no entiendo y hasta ahí. No, hermanos, es escudriñar. Por eso dijo Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién le va a dar testimonio de Jesús, hermanos? El hermano Mario, no. La misma palabra de nuestro Señor Jesucristo nos da testimonio, hermanos. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesucristo. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros no queremos escudriñar, no queremos trabajar. Por eso dijo Jesús, trabajar por la comida que no perece, sino que permanece. Hay que trabajar, hermanos. Trabajar en los estudios bíblicos, en las enseñanzas bíblicas, en estudiar la palabra, escudriñarla. Versículo 52 dice, Jesús les dijo, 52, entonces los judíos contendían, fíjese la palabra contendían, ¿qué quiere decir? Pleiteaban, ¿verdad? No estaban conformes, se contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Es porque estaban cegados, hermanos, y no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo, lo que ellos ya deberían de saber.
Antes de esto, hermanos, hubo un sacerdote, no sé si usted se acuerda de él, Nicodemo, fue a visitar a Jesús. Y una de sus conversaciones, Jesús le dice: oye, tú siendo maestro, doctor de la ley, y no sabes lo que te estoy diciendo. O sea, si no entiendes ni lo terrenal, ¿a poco vas a entender lo espiritual? O sea, la palabra, hermanos, del Señor les enseñaba el día en que iba a venir Jesús y cuándo se iba a manifestar. Pero los judíos, hermanos, estaban erróneos en sus creencias humanas. Jesús les dijo, 53, dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre o bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Comer la carne y bebéis su sangre, hermanos, es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Si nosotros no comemos de esa carne, y no comer literalmente, sino escudriñar lo que el Señor hizo por nosotros, hermanos, Él quedó así por culpa nuestra. Nosotros íbamos a una eternidad sin Dios, a un castigo eterno. Nosotros íbamos a una ira, hermanos, de Dios que solamente Jesús pudo calmar. Dice la Escritura, hermanos, que Dios dejó caer toda su ira en el Señor Jesucristo por usted y por mí. Ahí en la cruz del Calvario, hermanos, Jesús estaba mostrando su carne y dice: el que no comiere, el que no discerniere lo que está pasando, lo que me están haciendo, no puede ser salvo. Yo estoy dando mi vida por la vida del mundo, y aquel que no lo digiere, no lo discierne, se va a ir a una eternidad sin Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y dice: y yo lo resucitaré en el día postrero. Yo lo resucitaré cuando Cristo venga, hermanos. Y Cristo viene pronto, ¿cuántos lo creen? Y debemos estar preparados, mis hermanos, porque si no nos vamos a quedar. No solamente nos baste venir los domingos, sino cada día de la semana, hermanos, estar en conexión con nuestro Dios, estar en comunión con Dios, en conocerle más y más, hermanos. Entre más conozcamos a Dios, más nos vamos a parecer a Él. Entre más cerca estemos cerca de Dios, más nos vamos a parecer a Él. Pero si nos alejamos de Él, hermanos, ¿cómo queremos vencer las tentaciones si no nos acercamos a Dios? ¿Cómo queremos vencer las tribulaciones, las adversidades, los problemas? ¿Cómo los queremos resolver si no nos acercamos a Dios? Si no estamos en comunión con Dios. ¿Cómo voy a expresarme ante una persona que necesito expresarme y decirle: mira, no estás bien, o mira esto, mira aquello, si no me acerco a la presencia de Dios? Necesitamos acercarnos. 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que estudia la palabra, el que escudriña la palabra, permanece en él y yo en él. Permanecemos en Jesús y Él permanece en nosotros. (57) Como me envió el Padre viviente y yo vivo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dice el 60, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjese bien, hermanos. Voy a seguir leyendo, voy a leerlo una vez más. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos, ¿quiénes, hermanos?
sus discípulos. No dice la gente, los judíos, sino dice sus discípulos. Ahora fíjese, ahora ya se está enfocando en la iglesia, ya se está enfocando en la congregación, porque antes estaba conversando con los judíos, con la gente de afuera, pero ahora está con los de adentro. Ahora está diciéndoles, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y lo dice, sabiendo Jesús en él mismo que sus discípulos murmuraban, fíjese bien, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto les ofende? Porque les digo, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, o porque me sigues nada más porque te conviene. ¿Esto es duro para ustedes? (62) dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es lo que da vida, es el que da vida, la carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Lo terrenal, hermano, la carne o lo terrenal no puede discernir lo espiritual. ¿Y cómo vamos a ser espirituales? Buscando la presencia de Dios, ya sea en oración, en lectura bíblica, pero estando en comunión con Dios. Solamente se puede lograr una vida espiritual. Y para poder discernir lo espiritual hay que ser espirituales y no carnales, como dice la Escritura. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. No creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que tiene que ser del Padre? Es que el Padre, hermanos, habla a través de su palabra. En Isaías habla de que Dios mismo iba a enseñar a su pueblo, los iba a guiar, los iba a instruir. Pero cuando llegó el momento de la manifestación del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, no supieron qué hacer. Se cegaron. Dice el 66. Perdón, ahí mismo dice, nos regresamos donde dice en el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hermano, lo peor de nosotros que nos puede pasar es la incredulidad. La incredulidad. Hay veces que Dios se admiraba de la gente que no era judía. No sé si usted se acuerda del centurión, de aquel varón que fue con Jesús y le dijo, no vayas a mi techo, no vayas, porque no soy digno de que tú entres, yo soy un hombre pecador, pero nada más di la palabra y sé que mi siervo sanará. Con que nada más digas tú la palabra, él sanará. Hermanos, Jesús se maravillaba tanto de esas personas que manifestaban una fe grandísima, una fe, hermanos, en el cual dice la Escritura que no ha visto en Israel, no ha visto en Israel. En el capítulo 4, versículo 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y este hombre habla sobre un oficial, ¿sí? Era un oficial y tenía un hijo, hermanos, que estaba enfermo. Este era otra persona, ¿sí? En el capítulo 4, versículo 50 dice que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive.
Y esta persona, hermanos, creyó. No dijo, no, es que necesito que vayas, Jesús. Necesito que vayas y pongas tu mano sobre de él para que sane. No, simplemente le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él no le cuestionó ni le dijo, ¿estás seguro, Jesús? Porque pues está lejos mi casa. Y si voy y tú no estás sano, otra vez que venga tú ya no vas a estar. Esta persona fue y le creyó. Le voy a leer ahí mismo en el capítulo 4, 51. Dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Aquí habla de los siervos del oficial. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y fíjese lo que dice al final. Dice, y creyó él con toda su casa. Creyó él con toda su casa. La cuestión aquí es creerle a Jesús, hermanos. No solamente creerle. Porque hay veces que el Señor nos habla en su palabra y no queremos escucharla. Porque es dura. Es dura la palabra que a veces recibimos y no queremos. Porque hay a veces que hay que sacrificar y nosotros no estamos dispuestos a veces a sacrificar. A veces decimos, no, Jesús ya lo sacrificó todo, sí, pero también nosotros tenemos que sacrificar para poder recibir. ¿Qué es el sacrificio de nosotros? ¿Qué son los sacrificios, hermano? Dejar de hacer lo malo simplemente. Eso es lo único que tenemos que hacer. Dejar de hacer lo malo y buscar la voluntad de Dios. Porque eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, hermanos, hacer en nuestras vidas. Buscar la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué no la buscamos? Porque tenemos que despojarnos. Hay que despojarnos de cosas que a Dios no le agrada. Aquel que no es capaz de dejar padre, madre, hijos, no es digno de mí. Y a veces no queremos despojarnos, de aquello que nos detiene de buscar la presencia de Dios, de aquello que nos detiene de buscar la voluntad de Dios. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta, hermanos, de que hay cosas en nuestra vida, en nuestro interior, que están mal y no queremos soltarlas. Están arraigadas ahí en nuestros corazones, en lo más profundo, y la palabra empieza a escarbar. Dice la palabra que es más cortante como espada de 2 filos, hermanos, que penetra en el corazón, hasta lo más profundo de nuestro corazón, y discierne. ¿Qué es discierne, hermanos? Saca a la luz lo que hay en nosotros. A veces decimos, estamos bien, pues para que no nos pregunten, ¿verdad? Estamos bien, pero estamos por dentro calcomiéndonos, a lo mejor por ira, por enojo, por resentimientos, por lo que sea. Pero a veces no queremos leer la palabra porque el Señor dice, suéltalo, sácalo, dímelo. Hay veces que no tenemos que andarle diciendo a las personas, hermano, ni a los hermanos, simplemente entre Dios y yo. Dios y yo, ahí, en ese lugar secreto, en tu habitación. Dice la Escritura, ahí enciérrate en el lugar secreto. Y lo que le pidas al Señor en lo secreto, Dios te lo recompensará en público.
Y luego fíjese lo que dice más adelante ahí donde estábamos en Juan capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos, fíjese aquí lo tremendo y lo triste, hermanos, que se ve en muchas iglesias. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿A cuántas personas no conocemos, hermanos, que se han vuelto para atrás? Se han vuelto para atrás. Se volvieron atrás y no andaban con Él. O sea, ya no andan con Jesús. Ya esa gente ya anda en el mundo, ya anda haciendo sus cosas tremendas. Esas cosas que algún día ellos predicaron, que enseñaron y dijeron, esas cosas las aborrece Dios y ahora están en el mundo haciéndolas. Creyendo, entre comillas, que a lo mejor pueden alcanzar misericordia de Dios. Pues mientras haya vida y que estén los planes de Dios, pueden arrepentirse. Porque la Biblia dice que los discípulos, hermanos, de Jesús, no nada más eran los 12 discípulos, sino Jesús tenía más discípulos. Dejaron de andar con Él. Y luego después dice que Jesús, y dijo entonces Jesús a los 12, ahora sí se dirigió, o sea, ya cortó más la gente, ¿sí se fija? Antes estaba con la multitud, y luego se fue con la iglesia, con la congregación, y luego se fue con sus líderes. Fíjense lo tremendo, hermanos, cómo están las cosas. Dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir también? Ahí está la puerta, y bien ancha. Pero el apóstol Pedro, hermanos, ¿qué fue lo que dijo? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos? Hermanos, es necesario que discernamos la palabra del Señor. No solamente escucharla. Es cierto que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero también eso encierra que leamos la palabra. ¿Cuántos de aquí tienen la Biblia? Ya sea en el celular o físicamente, impresa. Bueno, pues hermanos, va a llegar un momento en que nos la van a quitar. Ya estamos en los últimos días. Miren, hermanos, muchos hoy en día, no sé si usted ha escuchado en las redes sociales, hablan acerca del arrebatamiento y dicen que no existe. Y dan citas bíblicas. Y yo he estado escudriñando la palabra acerca de esta enseñanza que ahorita está pasando en las redes. Y sí es cierto, no habla del arrebatamiento. Habla de un arrebatamiento en Tesalonicenses. Incluso esa cita la di el jueves en el estudio bíblico. Esa cita habla, hermanos, de la venida de Cristo, cuando Cristo venga en las nubes. Pero cuando Cristo venga en las nubes, ahí mismo va a suceder el arrebatamiento, porque dice que Él nos va a guardar hasta la venida de Jesucristo. La venida, no el arrebatamiento. Dice, habla de la venida de Jesucristo. Esta doctrina, hermanos, es muy profunda. Yo nada más se la estoy diciendo aquí superficialmente, pero hay que estudiarla. No, nada más nos lo hacemos y nos dejemos llevar, ¿verdad? Porque muchas de las veces nos decimos, bueno, si Cristo viene y se lleva a su iglesia, pues tengo todavía oportunidad. Tengo todavía oportunidad para acercarme a Dios y así, hasta hacemos nuestros planes, ¿verdad? Pero no, hermanos, el arrebatamiento, según Tesalonicenses, va a suceder en el momento en cuando Cristo venga. Porque dice que los muertos resucitarán primero. Y luego nosotros los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes.
sea, sí va a haber un arrebatamiento, pero va a ser en el mismo momento de la venida de Cristo. Mucha gente está esperando el arrebatamiento y es bueno, pero qué mejor estar bien delante del Señor todos los días. Vivir todos los días como si fueran el último día, como si Dios fuera a venir. Jesús dijo, vivan como si Dios fuera a venir ya. No como que faltan todavía otros 1000 años, otros 100 años. Desde el tiempo de Jesús, acá ya han pasado ¿cuánto tiempo, hermanos? 2000 años, más de 2000 años. ¿Y cuánta gente no ha esperado la venida de Jesucristo? Así que, mis hermanos, yo les invito a que estemos firmes, en la palabra, porque vienen vientos de doctrinas bien fuertes y nos pueden desviar. Ahorita estamos calmaditos, pero ya es tiempo, dice la Escritura. Ya es tiempo. ¿Cuándo? No lo sabemos. No sabemos si vamos a alcanzar a construir la iglesia o si la vamos a construir el templo. Pero los tiempos son malos. Son malos. El enemigo se está moviendo a pasos agigantados, hermano. Ellos ya tienen el control. Ya incluso ya está apareciendo la moneda única en Europa y en unos países acá en Latinoamérica. Imagínense, hermanos. Ya está. Los tiempos son malos. Y si seguimos jugando la parte como decimos por ahí, ¿verdad? ¿Dónde vamos a quedar? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, por tu misericordia y tu gran amor, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, Señor, más cortante que una espada de 2 filos, Señor, que penetra, Señor, hasta nuestros corazones y redarguye hasta nuestros pensamientos. Señor, tú conoces, Señor, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro hablar, mi Dios. Señor, a veces creemos, Señor, que estamos bien delante de ti. A veces creemos, Señor, que estamos, Señor, haciendo las cosas bien, Padre. Y a la luz de tu palabra, Señor, nos damos cuenta, Señor, que no. Que nos falta mucho, Señor, por aprender y llevar por obra en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, que hemos escuchado, se haya escrito en nuestros corazones, Señor. Y que tú, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, pongas en nosotros el querer como el hacer. Líbranos, Señor, aún de nosotros mismos. Que podamos, Señor, buscarte con devoción. Buscarte, Señor, con gozo. Buscarte, Señor, con ese corazón dispuesto de buscar tu rostro día con día, Señor. Sabemos que los días, Señor, ya tienen sus afanes. El trabajo ya trae su afán, la escuela ya trae su afán, pero que eso, Señor, no nos aleje de tu presencia, no nos aleje, Señor, de tu Espíritu, sino que cada día, Señor, hagamos un espacio, y no que lo hagamos, Señor, como si fuera algo obligatorio, Señor, sino que lo hagamos, Padre, de corazón. Que seas tú, Señor, ya formando parte de nuestras vidas como el primer lugar, Padre. Que seas tú siempre, Señor, nuestra razón de nuestra existencia, nuestra razón de vivir, nuestra razón de movernos, nuestra razón, Señor, de trabajar, de estudiar, de hablar. Que seas tú el todo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor.